Bienvenidas a Sin Maquillaje, pero con Tacones, el podcast. Acércate. Mi nombre es Ana Taris González y junto a ti estaré en Sin Maquillaje, pero con Tacones. Recuerda llegar a este espacio con tus tacones. Hola, soy Nayeli Yojavet y junto a Ani estaremos con ustedes en Sin Maquillaje, pero con Tacones, el podcast. Bienvenidas a un episodio más de Sin Maquillaje, pero con Tacones, el podcast. Un espacio donde hemos creado específicamente un desahogo para mujeres. Estos momentos que necesitamos para masajear nuestros pies, descansar, tomar un suspiro, tomar un aliento y seguir adelante. Así que vamos a masajear en este momento nuestros pies, pero es para volver a colocarte tus tacones y seguir adelante. Llega tal como estás, no te vamos a juzgar. Llega sin filtro, llega relax, llega fresca, pero sí tenemos derecho de admisión. El único requisito para entrar es estar con tus tacones. No lo olvides. Mi nombre es Ani González y me acompaña Nayeli, mi amiga, que está conmigo en este tiempo para hablar y para preguntar y para indagar sobre la vida de otras mujeres. Hola Naye, ¿cómo estás? Hola Ani, muy bien. ¿Cómo has estado tú? Pues yo estoy muy bien, gracias a Dios. Y hoy queremos presentarles a una mujer que ha vivido experiencias sumamente dramáticas y podríamos decir también que traumáticas. Una mujer que venció eventos de salud que a cualquiera le hubiera podido vencer y detener su caminar. Sin embargo, ninguna de las experiencias que vivió la detuvo. La mantuvo siempre alerta y siguió caminando hasta lograr lo que ha deseado y todo lo que se ha propuesto. Es una mujer emprendedora, es empresaria, tiene su propia firma de servicios. En fin, una mujer profesional con tacones que se dedica a servir a una población desventajada y a través de sus servicios le provee esperanza, le provee herramientas para que no se limiten y salgan adelante. Ella es una mujer que admiro mucho por su fuerza y a pesar de tener tantos sombreros, siempre tiene tiempo para hacer lo que se propone. Y ella es mi hermana Sari González. Hola Sari, bienvenida. Qué bueno que aceptaste nuestra invitación. ¿Cómo estás? Gracias a Dios, estamos bien dentro de todas las circunstancias, estamos bien, pero gracias por la oportunidad de estar en este espacio creado para todas las mujeres que necesitan un tiempo para reflexionar y hacer cambios en su vida. Gracias por la invitación. Gracias Nayeli. Gracias. Hola Sari. Gracias. Bueno, pues estamos listas. Vamos a despojarnos en estos momentos del calzado que traes. Has llegado al lugar maravilloso para darte los masajes a tus pies y hoy Sari nos enseñará sus tacones que ha utilizado en esta hermosa pasarela que se llama Vida. Pero antes, nos gustaría saber qué tacones ellas utilizaron en esta semana. Sari, aquí preguntamos si nos pusimos los tacones. Eso significa si realizamos alguna actividad que disfrutamos o quizás nos sacó de la zona de comodidad. Naye, ¿qué tacones te pusiste esta semana? Cuéntame. Esta semana tacones medios, Ani. Okay. Fui a visitar a mi hijo bueno, en realidad es Spring Break aquí en Texas. Entonces lo fui a buscar a la universidad para que viniera a pasar esta semana con nosotros en casa. ¡Ay, qué rico! Estuvimos paseando un ratito en San Antonio con él y ya estamos de vuelta aquí en casa. ¡Qué bueno! Sí, ¡Qué bueno! Sí. Sari, platícanos, ¿tú qué tacones te pusiste en esta semana? Bueno, me puse los tacones bien bajitos, pero los de fortaleza y de fuerza para hacer las cosas que tengo pendiente, porque ya la semana que viene tengo una operación de rodilla y entonces un reemplazo de la rodilla izquierda y tengo pues que resolver unas situaciones y entonces pido fortaleza y fuerza para poder, ¿verdad?, terminar con todo, o sea, dejar todo
listo para el tiempo que no esté haciendo las cosas que normalmente hago y pueda entonces seguir adelante. Sí, estamos en esa. Okay. Bien bajito, para correr. Para correr. Ani, ¿qué tacones te pusiste esta semana? Pues yo me puse lo de 3 pulgadas, los bien altotes, porque yo cumplí años. Exacto. Fue mi semana de cumpleaños, por eso mis flores, porque yo pedí de regalo flores a mi marido me preguntó, yo quiero flores, yo no quiero más nada, yo quiero flores. Y pues muy bien, tengo varias flores aquí y arriba también tengo flores, así que me puse los tacones altos porque cumplí 54 años, así que estuve de celebración constante, de fiesta, todos los días había algo. A seguir disfrutando, como tú lo dices, el cumplevida. Exactamente, el cumplevida. Ese es mi cumplevida. Muy bien, yo no cumplo años, yo cumplo vida. Exactamente. Eso es, así debería ser. Exactamente. Hoy estaremos hablando con Sari, su experiencia de cómo ella enfrentó la noticia de una enfermedad que fácilmente la pudo haber llevado a darse por vencida y a rendirse. Y en especial, el manejo de la noticia de una enfermedad catastrófica. Descubriremos cómo ella decidió asimilar y trabajar con esa noticia. Hoy vamos a hablar su testimonio, pero antes tenemos una advertencia y es la advertencia de tacones. Les avisamos que no somos profesionales en el tema, ni pretendemos que este sea un lugar que se interprete como tal. Es un espacio donde compartiremos nuestras historias para dejarte saber que no estás sola. Ya reconociendo esa advertencia de tacones, queremos preguntarle a Sari. Sari, ¿dónde naciste? Cuéntanos tu familia, con quién vives, tus estudios, a qué te dedicas. Pues mi nombre es Sara González Ortiz, como bien dijo Ani, pues soy la hermana de ella. Soy la tercera de una familia de 5 hermanos. Nací en 27 de junio del 66 y nací en Santurce y viví en Carolina cuando era bastante pequeña y después entonces nos mudamos a Bayamón y a la edad de 6 años entonces estuve en Bayamón hasta el 2º grado, hasta los 7 años específicamente, y ya en julio no recuerdo el año específicamente, 74. El 74. 74, vinimos a vivir a Yauco, que es un pueblo que está en el sur de Puerto Rico, cerca de Ponce, y entonces ahí yo empecé en el 3er grado. Así que tuve la mayoría de mi vida, pues me desarrollé en Yauco. Allí pues crecí, fui a las escuelas de Yauco, estábamos en la iglesia bautista de Yauco. Papi fue llamado para esta iglesia que nos dio el espacio para nosotros crecer en esta comunidad de fe. Y entonces estudié, ¿verdad?, en la universidad, en el recinto de Carolina, Universidad de Puerto Rico, en el año 84. En el 85, en el mes de mayo, tuve un accidente automovilístico y entonces estuve fuera de la universidad 1 año. Y entonces cuando regresé, pues continué mis estudios allí en la universidad, específicamente en el recinto de Carolina. Y entonces después en el 88 me traslado al recinto de ciencias médicas a estudiar a terminar un bachillerato en terapia del habla, que ahí estuve 2 años y me gradué en el 90. Y entonces fui a trabajar al Departamento de Educación, estando allí 3 años, me dan la oportunidad de darle una beca a terapistas y a maestros, y entonces yo fui seleccionada para hacer la maestría en patología del habla en el recinto de ciencias médicas también, donde había hecho mi bachillerato. Y entonces estuve allí hasta el 96, y aunque trabajaba, ¿verdad?, en el Departamento de Educación, pues los viernes y los sábados
viajaba al recinto de ciencias médicas a completar la maestría. Y entonces, pues me gradué en el 96 y continué en el Departamento de Educación, pues trabajando como terapista del aula, y en el 97 pues ya estaba de lleno en una oficina privada en el pueblo de Yauco como patóloga del habla. Y entonces desde ese momento pues estoy ejerciendo como patóloga del habla hasta este momento, ¿verdad? Tenemos ahora un lugar que es de nosotros, estábamos alquilados, ¿verdad? Rentados anteriormente hasta que compramos este lugar y estamos allí trabajando. Yo soy casada con Miguel Pacheco Ortiz, él es terapista y después patólogo del habla también, y ahora mismo pues tenemos una corporación con el Departamento de Educación que se llama Play Safe Center, donde damos servicios al Departamento de Educación a niños y adolescentes de 0 a 21 años. Y entonces tenemos también una corporación que Ani también es parte de ella, que ofrecemos servicios de educación continuada. Se llama Instituto Terapéutico del Lenguaje, División Educación Continuada, que damos conferencias con otros profesionales a esta población, pero de profesionales, de patólogos, audiólogos y terapistas del habla, para que completen sus educaciones continuadas, que son requeridas, ¿verdad?, por el gobierno de Puerto Rico cada 3 años. Y entonces, desde el 2013 específicamente, comencé a ofrecer servicio de manera profesional, ¿verdad?, a través de clases a la universidad. Estuve desde el 2003 en Caribbean University en Ponce, dirigiendo el programa de terapia del habla, coordinando el servicio de bachillerato, y entonces estuve trabajando en la Universidad Ana Geméndez ofreciendo cursos al grado de bachillerato, y ahora estoy, además de tener la oficina, pues entonces doy unas clases en el programa de bachillerato y maestría de la Universidad Católica de Puerto Rico, de la Pontificia Universidad Católica de Ponce específicamente, y allí estamos trabajando, así que lo dividimos nuestro trabajo en diferentes áreas. No tengo hijos, lo que tengo es una perrita que se llama Susi. Tenía 2 perros antes, o sea, tuve uno que se llamaba Quique y otros 2 que se llamaban Jeffrey y Peggy, pero ya murieron, ¿verdad?, con nosotros. Así que vivo en Ponce, aunque nuestra oficina está en Yauco, pues estamos residiendo en Ponce hace unos 20 años. Tenemos aquí y aquí estamos, y asisto a la iglesia bautista de Guayanilla, la primera iglesia bautista de Guayanilla, donde mami fue pastora y fue jubilada allí, y allí está el pastor Carlos Padilla, y allí persevero en esta iglesia que nos ha recibido por varios años ya. Así que más o menos esa es mi historia, ¿verdad? Y estamos ahí. Como vemos, si seguimos la trayectoria de Sari, siempre ha estado haciendo algo, nunca ha estado detenida. Y entonces, en todo ese caminar que has tenido, ¿cuándo inició tu jornada de dificultad? Pues en diciembre de 2001, estando de viaje, estábamos en un crucero. Antes durante ese mes, noviembre y diciembre del 2001, yo empecé a tener hemoglobina baja, y empezaron a salir unos moretones en las piernas, en los brazos, y entonces me dijeron: tienes la hemoglobina muy baja, y entonces hay que verificar esto. Y yo tenía ese viaje en un crucero y nos fuimos, mi esposo y yo, y cuando yo llegué al crucero ya yo tenía como un dolor de garganta. Y entonces allí me encontré una amiga mía que había estudiado conmigo la maestría. Me dijo: yo tengo unos antibióticos, tómalos. No son muchos, pero te pueden ayudar. Y entonces yo, como me había estado sintiendo mal, mi hermano Daniel me había dado prestado una máquina de terapia respiratoria para que me la llevara, porque a veces tenía problemas como para respirar. Pues yo me fui, ¿verdad?, uno ignorante muchas veces, ¿verdad?, que pude haber resuelto de otra manera, pero me llevé eso, me dieron esos medicamentos, y esa semana pues yo estuve
rindiendo esos medicamentos y dándome las terapias, pero llegué el momento que caminar para mí era bien difícil, no me daba hambre. El último día yo decía, Dios mío, que yo llegue a Puerto Rico, porque yo no me siento bien. Yo vivía viviendo así como podía, y caminaba, me fatigaba, me sentaba, y entonces cuando llegamos a Puerto Rico, son 7 días, ¿verdad? De domingo a domingo, y llegamos domingo, mi suegra me fue a buscar y bajamos y hemos encontrado un santo tapón desde San Juan, una cosa descomunal para hacer un domingo. Bueno, que nos tuvimos que ir por la carretera vieja porque yo no me sentía bien. Pero en vez de 1 hora y media que puede tardar ese viaje a Ponce, por ejemplo, porque nosotros vivíamos en Yauco, pero pues yo pensaba ir al hospital, que es 1 hora y media. Fueron 3 horas de viaje. Y entonces yo dije, Paddy, tienes que llevarme al hospital. Paddy es mi esposo, le dicen, su nombre es Víctor, pero le dicen Paddy. Y entonces llegamos al Hospital Damas de Ponce, y cuando entramos en emergencia, él me dice, estamos haciendo unos chequeos, pero tú no te puedes ir. Y yo, ¿qué pasó? Tú tienes pulmonía doble, y tienes que quedarte en el hospital. Y entonces, eso fue en enero, porque nosotros salimos en diciembre, pero llegamos en enero. En enero. Y entonces, en ese momento, pues entonces esto hace todos los exámenes médicos, me suben a cuarto, y entonces empiezan a hacer los chequeos, no encontraban lo que era porque mi aspecto no parecía esto. Hay gente que se inflama, que cambia de color de piel, pues mi aspecto físico no aparentaba tener alguna enfermedad. Y entonces empezaron los estudios, pero como yo en esos meses anteriores yo estaba con una nutricionista, ella sabía que me estaba bajando la hemoglobina, me daba recomendaciones, me dijo, una vez me dijo, si vas al hospital, que te chequeen los riñones. Y entonces, cuando ellos estaban discutiendo, estaba el cardiólogo, habían diferentes personas, y yo dije, chequeen los riñones. Ese fue mi comentario porque lo había escuchado de la nutricionista. Pues así entonces ellos empezaron a hacerme chequeo, y entonces de momento entró un doctor y me dice, yo soy el doctor Santos Cosmes, yo soy nefrólogo. Sara, tú tienes fallo renal. Wow. Tus riñones no están funcionando y nosotros te tenemos que dializar. ¿Cómo te sentiste cuando recibiste esa noticia? Yo me quedé en shock y yo le dije, pues, sorpresa. Y yo le dije, pero yo lo puedo pensar. Y él me dijo, no lo puedes pensar porque te mueres. Y entonces yo dije, pues vamos. Y entonces, pues me bajaron a un cuarto donde entra un cirujano y hace como incisión en la ingle para entonces poner un cable para entonces dializarme. ¿Verdad? Eso es algo temporero, porque es de emergencia. Pues entonces, después que me pusieron eso, no recuerdo si fue el mismo día, que entiendo que sí, más tarde tuve 3 días corridos en diálisis. Sí, eso se llama hemodiálisis, para entonces ir limpiando la sangre, y entonces poder estabilizarme, porque empezó a descontrolarse la presión. Entonces no me bajaba de ninguna manera, no me bajaba. Y entonces hasta que vino el doctor, un internista, y dijo, esto no va a poder conmigo, vamos para intensivo. Y entonces, porque hay un medicamento que solamente se pone en intensivo, que es por vena, ¿verdad? Como un suero. Y entonces ahí fue que empezó a regularse la presión, porque el daño renal afecta la presión alta y también la producción de sangre, por eso era la anemia, ¿ok? Y entonces estuvo un tiempo en intensivo. Usted sabe que solamente son unas visitas
de media hora, una hora, no me acuerdo ahora, 2 veces al día. Y entonces, allí yo en todo esto yo me sentía tranquila dentro de todo, porque estaban dándome tratamiento, ahí me daban en intensivo me daban directamente, la persona iba con la máquina y me daban la diálisis allí. Entonces después me bajaban a cuarto y entonces iba al centro de diálisis que estaba en el mismo hospital, pero cuando yo llegaba allí, yo iba por ese pasillo y ya yo llegaba vomitando al sitio. Las enfermeras me recibían con una bolsa. Me decían, aquí llega Sara a dejar la compra. Porque ya sabían, pues era el olor, había algo allí que a mí me daba deseos de vomitar. Okay. Esa primera etapa era vomitando y después entonces yo me estaba tranquila en la máquina que estaba 3, 4 horas allí pegada para entonces volver al cuarto. Eso era un día sí, un día no, si no me equivoco. Al principio era más corrido. ¿Cuánto tiempo estuviste hospitalizada en ese proceso? Tuve un promedio de 3 meses, uno entrando y saliendo, ¿verdad? Porque pues uno tiene recaídas, pues tuve unos 3 meses en ese proceso, pues, pero yo no conocía el mundo renal. Eso era nuevo para mí, lo que era la diálisis. Me hacen un chequeo y ya yo no tenía corteza renal. Mis riñones no estaban funcionando. ¿Okay? Bien mínimamente, 1% muy bajo. Porque la presión arterial, que yo desconocía que tenía la presión arterial, yo tomaba medicamentos para la presión, un medicamento, pero parece que el medicamento no era lo suficiente para protegerme el riñón y para bajar mi presión. Entonces se fue comiendo la corteza renal al punto porque de los dañó. Ya no servían a capacidad y entonces por eso era la diálisis. Y eso en ese tiempo fue la hemodiálisis y después entonces me ponen un cable en el abdomen para darme diálisis peritoneal, que es la que se da en el hogar. Y para mí fue efectiva porque la diálisis peritoneal se da todos los días en el hogar. Yo tenía una máquina, mi esposo me conectaba, eso te adiestran, porque no todo el mundo tiene la capacidad para hacerlo, porque tiene que estar en un lugar limpio. Mi esposo, además de ser estopatólogo, él era técnico de esas operaciones, así que era bien cuidadoso, bien limpio. El área tiene que siempre así con Clorox. Bueno, una serie de advertencias que hay que hacer, ¿verdad? Y recomendaciones que da la enfermera. Eso tiene un protocolo. Tiene un protocolo. Exactamente. Yo estaba desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la mañana conectada para limpiarle entonces la sangre. Pero desde las 10 de la noche hasta por la mañana. Hasta las 8 entonces, y entonces, en ese tiempo, pues me sentía mejor porque yo en abril empecé a trabajar nuevamente porque ya teníamos la oficina y como yo me conectaba en la noche y terminaba a las 8 de la mañana, pues entonces podía funcionar durante el día. Podía funcionar, ya llegaba muerta a comer y a hacer las cosas y a conectarme, ¿verdad? A las 10 y a descansar, pero no tenía restricciones de líquido, porque si tú estás en la hemodiálisis, me parece que es unas onzas al día. Pero cuando estás en hemodiálisis, como limpias tu sistema todos los días, pues no tenías restricción de líquido. Y los alimentos, pues podías comer más alimentos que cuando tienes la otra, ¿verdad? El otro sistema. Tratamiento, exacto. Pues entonces. ¿Pensaste en algún momento en ese tiempo que no ibas a poder? Claro que sí, dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Señor, tú sabes que yo te sirvo, que yo voy a la iglesia, pero poco a poco, eso me duró bien poco. Yo dije, pues, tengo que enfrentar esta situación y tengo que seguir adelante. Había empezado a trabajar y entonces fue en ese tiempo que me hablaron pues porque era el mundo desconocido, ¿verdad? Del proceso renal, y me dicen que yo puedo ser trasplantada si tengo alguien que me quiera dar su riñón y que sea compatible conmigo. Pues entonces comenzamos a hacer ese proceso en el Hospital Auxilio Mutuo que hacían los trasplantes, y entonces mi familia fue, no eran compatibles, y después de un tiempo pues mi esposo fue y él fue compatible de 6 antígenos, él tenía 2, y entonces dijo, pues vamos, yo te lo doy.
y vamos para adelante. Y tuve 8 meses en este proceso y el 25 de septiembre del 2002, entonces fui trasplantada. Y desde ese momento, pues eso es una nueva vida, eso es un motor, ¿verdad? Que te da deseo. Ya desde esa fecha tengo el riñón, solamente tuve hace 2 años específicamente, un tipo de rechazo, pero era el menos, porque es un riñón ya viejito, ¿verdad? De muchos años, pero fue un tipo de rechazo que se puede manejar. Estuve una semana en el hospital, yo no me sentía mal ni nada y pude superar eso. Y pues ahora por seguimiento médico, tomando unos medicamentos de por vida, tomando unos medicamentos para la presión para evitar, ¿verdad? Que dañe. Y hasta ahora, ¿verdad? Todo está funcionando bien y yo espero en Dios que le den unos añitos más de vida para ese proceso, ¿verdad? Que O sea, cuando miras todo ese tiempo y cuando miras todo este proceso de vida, ¿sanaste sola o tuviste personas que te ayudaron a sanar? definitivamente toda la familia fue en apoyo, la extendida, ¿verdad? Y la más cercana, porque la familia pues te sostiene. Yo estuve en casa de mi hermano, que ya fallecido, ¿verdad? Yo estuve todos esos primeros meses, yo lo estuve en su casa. Yo no llegué a mi casa nunca, desde enero a marzo. Yo me quedé en su casa, él me buscó una cama de posición. Yo me quedé en su casa con su familia. Y ellos fueron los directos, ¿verdad? Que estuvieron allí porque los demás tenían sus trabajos y sus cosas. Y entonces nos visitábamos, hacíamos todo, cuidaban pues, de mi esposo también, que era pues el cuidador principal. Él era el que me acompañaba en todo momento. Y entonces el apoyo, la ayuda, el cuidado, ¿verdad? De todos, pues fue lo que nos ayudó, ¿verdad? A seguir. Además, el apoyo de la iglesia, el apoyo económico de las personas, porque te enfrentas a una situación desconocida y te quedas sin trabajo de momento, ¿verdad? Pero Dios proveyó, siempre tuvimos el trabajo, no tuvimos la reforma de salud de Puerto Rico, además del plan médico, porque no estaba trabajando, y poco a poco, pues todo se fue solucionando y gracias a Dios, pues han seguido siendo apoyo, ¿verdad? Porque eso no se acaba. Y siempre hay personas pues, que continúan, amigos, que siempre nos cuidan, ¿verdad? Nos llaman y están pendientes de nuestra salud. Como acompañantes de personas de enfermedades catastróficas, ¿cuál es el rol que esos acompañantes deben asumir? ¿Cuál es su aportación a esta persona que está padeciendo por situaciones de enfermedad? Importante pues el apoyo, ¿verdad? Emocional, que te llamen, que estén contigo. Muchas veces en el hospital había gente que llegaba y se sentaba, no hacía más nada. Yo siempre recuerdo que yo miré a una muchacha que trabajaba era la secretaria, después administradora de un centro que yo iba a trabajar y ella me miró y me hizo que no tenía que hablar. Ella estaba allí, de cualquier cosa, ella estaba sentada allí, se llama Nanette. Siempre lo recuerdo. Y llevarte a lo mejor a algo, sustituir al esposo, a la persona que está allí cuidándote, para que puedas hacer sus cosas, que pueda ir a pagar, porque en algunas veces pues yo me quedaba sola sin ningún problema, porque yo estaba viendo allí la televisión, yo estaba en una cama, estaba en la sala. Pero yo no tenía que tener una persona al lado todo el tiempo porque la diálisis es por hora, es un tiempo, no es todo el día, pues, pero la visita, ¿verdad? Que te lleven unas frutas, que te pregunten qué puedes comer, pues esas cosas, o que te lleven a la diálisis, o que te busquen cuando tienes que ir a un lugar específico a dártela, o que te vayan a buscar los medicamentos, pues esas son cosas pues que ayudan a cualquier persona que está pasando por un proceso de enfermedad catastrófica. Sí. Tari, cuando tú estuviste mal en el hospital, ¿recuerdas el dolor que tú sentías? ¿La medicina en algún momento dejó de funcionar? ¿Qué pasaba por tu mente cuando tú te sentías de esa manera? Pues en realidad el momento más fuerte
fue al principio cuando tenía pulmonía doble, porque era un dolor bien intenso en la espalda. Y no hay medicamento que lo quite. Y entonces mi tía, Alma, que es terapista físico, ella se trepaba en la cama, entonces empezaba a darme masaje en la espalda, en el área de los pulmones, pero en la parte de atrás, ¿verdad? De la espalda. Y entonces ahí yo sentí un poco de alivio, me cogía los pies, y esos fueron los momentos más difíciles. Y en un momento dado que tuvieron que transfundirme, Cindy, que era la primera esposa de mi hermano segundo que murió, ella estaba conmigo y a mí cuando te ponen una transfusión de sangre, sientes esto como un asfixie, la primera vez que te transfunden, pues esa sangre no es tuya. Y entonces es lo que el cuerpo la asimila. Y entonces me pusieron Benadryl, porque es como un tipo de alergia que te da. Pero entonces comienza un dolor bien fuerte en las muñecas. Bien fuerte. Y entonces yo decía, ay, Cindy, ahí me duelen tanto las muñecas. Y entonces yo decía, búscame agua caliente. Entonces yo busco un envase donde le echó agua caliente. Entonces yo ponía mis manos y con eso yo fui sintiéndome mejor hasta que ya hizo efecto y ya me transfundieron 12 veces. Y ya después de esa primera, pues yo no sentí nada más. Y pues cuando tenía la presión bien alta, que entonces vomitaba. Esos eran los momentos más difíciles, pero eran más pasajeros. Pero y cuando iba a la diálisis, que lo que me acostumbraba a ese proceso, pero ya cuando ya yo estaba en el centro como tal, ya salí del hospital, iba 3 veces en semana al centro, pues yo estaba allí viendo televisión, hablando con la gente, pasando el proceso, pero no era un proceso de dolor. Pero en el hospital esos fueron los momentos más duros. Más difícil. Duro. Sí, sí. Y según tu experiencia, por lo que yo escuché que nos platicabas, al principio te dejaste un poquito y no tomaste las precauciones necesarias para cuidarte. No sabía. Exactamente. ¿Qué recomendaciones nos darías a todas las mujeres para prevenir que algo así siguiera sucediendo? Exacto, pues el seguimiento médico es importante, el chequeo anual, por ejemplo, que los médicos se den cuenta porque uno no es doctor y ellos ven los exámenes médicos y aparentemente yo estaba teniendo problemas con el riñón y salían en los estudios, pero nadie me refería. Ok, el ginecólogo, vieron unos cambios en la creatinina, pues entonces esas cosas pues eran unas banderas, pero como yo no las desconocía, se me empezaron a inflamar los tobillos. Y eso puede ser un indicio, ¿verdad? Los pies se inflamaban, se hinchaban y se iba. Era por la noche, ya por la mañana se iba y volvió otra vez. ¿Sabes? Que son señales que te da el cuerpo, pero de otra manera nada, porque hay gente que le cambia el color de piel, se ponen como verdes, pero a mí no me pasaba eso. Entonces, pues, pero son unas banderas y ahora mismo, si yo conozco a alguien y yo, mira, tienes esto, te está presentando esto, yo creo que debes ir al doctor, debes ir al nefrólogo, ¿verdad? Porque son profesiones que tú desconoces porque no están en tu grupo, ¿verdad? Tú tienes un internista, un generalista, pero de allí tú no sales a menos que te refieran. Entonces ya en este momento uno tiene un cardiólogo, tiene un internista, tiene el nefrólogo. O sea que hay una cantidad variada de especialistas que están pendientes de tu salud, ¿verdad? Y en lo que uno puede, ¿verdad? Pues hace su labor, ¿verdad? Tomándose los medicamentos a tiempo, no dejarlos, ¿verdad? Ah, no, yo me los tomo después, no es en el momento, tomártelos, ¿verdad? Pero si ves unas señales en tu cuerpo, el cuerpo habla. Y entonces no debemos perder esa oportunidad de visitar a nuestro doctor, aunque cuando visitamos al doctor vamos con el corazón en la garganta. ¿Qué pasará cuando tenemos una serie de situaciones así? Pero en realidad pues hay que enfrentarlas y pasar por el proceso y seguir adelante para que entonces puedas ver luz al final del túnel, ¿verdad? Cuando estuviste así, cuando estuviste en la lista para donación de órganos, porque tu familia te habían dicho, bueno, la familia cercana había salido que no podían ser donantes.
¿En algún momento te sentiste triste, decaída? ¿Qué pasaba por tu mente en ese periodo? En ese periodo no me sentí tranquila porque cuando es un donante vivo, tú tienes la esperanza de que alguien, ¿verdad?, salga compatible. Cuando es de donante muerto es que vas a la lista. Y entonces, ahí, pues cuando surja, ¿verdad? Cuando hay un accidente, la persona es donante, pues entonces, eso, pero yo no había entrado per se a la lista de donantes de cadáveres, porque estamos empezando el proceso. Y en esa familia que estaba recibiendo la información. Así, entonces, en ese momento fueron mis hermanos, fue mami, papi, todo el mundo no salió, ¿verdad? Porque tiene el tipo de sangre de mi papá. La única compatible era mami, pero mami tenía otras condiciones médicas que no podía donar. Pero ese día mi esposo no llevó nada. Yo no, deja a tu familia que vaya porque ellos son los primeros. Y ellos salieron enojados. Mi hermano decía, pero ¿por qué yo no soy? Pero si es por sangre, no es por mal. Yo recuerdo que yo tenía todas las posibilidades de donarla, pero mi tipo de sangre no es compatible con la de era compatible, porque Ani llevó mamografía, tuvo que ver, se gastó hasta dinero en eso. Sí. Porque todo el mundo tuvo que invertir, pero al fin y al cabo yo, mira, ninguno salió, porque eso es una reunión, Ani estaba allí, una mesa redonda, con los coordinadores y todo eso, pues entonces, y entonces después fue que él fue, dijo, pues así ellos no pudieron por estas razones, pues déjame ver si soy yo. Y entonces mi amigo, Alvin, que lo conoce, Alvin le dijo que Alvin después me dice, mira Sara, cuando yo te fui a ver al hospital, yo fui con la que era su esposa, ¿verdad? Y ellos me fueron a ver, qué sé yo, y cuando bajaron al parking empecé a llorar. Y entonces le decía, Alvin, ¿pero qué te pasa? Ella está bien enferma. Pero ella le dice, se va a morir Alvin. La esposa le decía, la ex esposa le decía, dijo, no, él no se va a morir. Paddy va a ser su donante. Paddy va a ser su donante. Wow. Ya tú verás que Paddy va a ser su donante. Y anteriormente a eso, yo había estado en la convención de patólogos, que yo era la presidenta de esa organización en ese tiempo. Y él dice que él me miró de espalda y me dice, Sara está gravemente enferma. Wow. Pero no me lo dijo en el momento. Y yo, ¿por qué tú no me lo dijiste? Ajá. Pero ya yo sabía que estaba teniendo unos síntomas, porque tú no me lo dijiste, ¿verdad? Y entonces nada, pero todo sucede porque Dios así lo permite. Y pues pudimos superar esa situación. Y hoy por hoy pues tengo todo ese seguimiento médico de años, ¿verdad? Y he pasado por diferentes situaciones, pero gracias a Dios pues el riñón se ha mantenido allí, que es lo más importante para mí, ¿verdad? Que se mantenga, aunque vengan otras situaciones duras. Así como Sari, hay personas que quizás están atravesando alguna situación de enfermedad y no se atreven a ir a su médico. Claro. O quizás no tienen el recurso. Por favor, no dé largas a condiciones que usted pueda estar teniendo y no quiere hablarlas. Como dice Sari, el cuerpo te da unas banderas, unas alertas, hazle caso, porque así puedes evitar grandes situaciones. Claro que sí. Exacto. A pesar de todo esto, Sari la tenemos con nosotros. Ha salido victoriosa. Sí. Y así como Sari, hay mujeres que son heroínas logrando salir de grandes obstáculos y superar grandes obstáculos. Y tú también puedes ser parte de eso. Claro que sí. Por eso en nuestro podcast nosotros tenemos una sección que habla de mujeres con tacones. Así que conozcamos a la mujer con tacones que queremos presentarles hoy. Y esta es nuestra sección de mujeres con tacones. Naye, ¿quieres compartir con nosotros la historia de una mujer con tacones? Claro que sí, Ani. En esta semana vamos a hablar de una actriz. Ella es Emilia, por nosotros conocida como Emilia Clarke. Su nombre completo es Emilia Isobel Eufemia Rose Clarke. Ella la conocen por la serie que sacó en HBO, Game of Thrones.
Es la reina de los dragones. Y lo que quiero platicar de ella, que nosotros vimos más de 10 años su carrera en la televisión. Ella en el 2011 sufrió un aneurisma. Wow. El aneurisma reventó y ella tuvo que ser internada y operada de emergencia. Este aneurisma le creó afasia, y la afasia es que ella ya no reconoce el lenguaje y la incapacidad de hablar. Siendo actriz, estando recién lanzada en el programa, Emilia tuvo un reto muy importante en su vida, que fue el volver a aprender a hablar, el volver a trabajar con el lenguaje, porque su sueño de toda la vida había sido ser actriz, y en este momento ella estaba viendo que todos sus sueños se venían abajo. Lo que Emilia le levantó el ánimo para seguir adelante fue su carrera, y que ella estaba comenzando con lo que ella había luchado toda su vida como para dejarse vencer. Después de su primera operación, 2 años más tarde, tuvo otra operación de un aneurisma, un segundo aneurisma que tenía en la cabeza. Este segundo aneurisma le costó un poquito más dolor, más trabajo, sin embargo volvió a salir adelante, y en todo este periodo ella ha grabado, desde su primer aneurisma hasta el día de hoy, ella ha grabado 12 películas. Wow. Ha estado en 6 programas de televisión, incluidos todas las series de Game of Thrones durante este tiempo, y ha estado en 3 obras de teatro. Sí. Emilia Clarke es una mujer, para mí, que tiene los tacones bien puestos. Muy bien, muy bien. Emilia Clarke. Emilia Clarke. Qué interesante que no se dio por vencida, así como Sari, que tuvo su situación, no se dio por vencida, porque pudo continuar su trabajo a pesar de todas las situaciones, y fue paciente de una patóloga del habla, de una terapista de habla como Sari, que da ese servicio. Ella también tuvo esa necesidad. Gracias, Nayeli. Claro. Qué bueno, aprendimos hoy de Emilia Clarke. Hoy la admiramos más Claro. que de por sí lo admirábamos por su participación en sus obras y sus películas. Con esta historia tan hermosa, podemos aprender que se puede. Hoy hemos visto que Sari pudo, Emilia Clarke pudo. Las enfermedades no son el fin. Podemos salir exactamente adelante. Por más catastrófica que sea la enfermedad, podemos salir adelante. Claro. Y en este proceso tú conoces otras personas que te ayudan en los grupos de apoyo. Por ejemplo, el Consejo Renal. Ahí yo conocí al Consejo Renal. Y entonces soy miembro de ellos desde que estaba en el hospital, porque la trabajadora social me habló de ellos. Y hoy por hoy el Consejo Renal nos ayuda en parte de los medicamentos, a financiar algunos de los medicamentos que yo tomo de por vida. Yo tengo que dar un dinero, pero es mínimo cuando comparo cuando tengo que pagar ese medicamento, ¿verdad? Y ellos se reúnen todos los años y nosotros vamos y somos parte de ese grupo. Hay trasplantados y están en proceso de trasplante, otros que toman diálisis y los impulsan a que sean trasplantados, a cuidarse, nos envían información. Ellos son apoyo cuando hubo ahora este tiempo de terremotos, cuando hubo unos apagones, ellos nos enviaron unas lámparas solares. Estos están pendientes, nos dieron agua, pues tú conoces otras personas, ¿verdad? Y tu mundo pues se amplía y ves la necesidad también en otros centros. Perdónenme que interrumpa algo. La primera vez que yo fui a una asamblea fue en el Hotel San Juan y estábamos en la fila así y yo empecé y llorar. Y entonces Padre me dice, ¿qué te pasa? Ay, Padre, gracias por darme el riñón. Porque yo veía tanta gente joven, pues recibiendo diálisis con bastones, con cosas. Y ay, Señor, gracias por haberme dado el riñón, porque para él eso es traumático, porque no se podía levantar cuando me dio el riñón, pero yo estaba por los pasillos como una campana, porque eso es un motor.
Ella se rehabilitó primero que su esposo. Exactamente. Bueno, que yo fui al cuarto de él y él se estaba bañando y yo entré y me asomé en la cortina, por la cortina yo tenía una mascarilla y yo me dijo, ¿cómo te sientes? Ay, yo tengo un dolor bien fuerte y me dice, ¿quién tú eres? No sabía ni quién era yo. Y yo, Sari, hello. Ni me reconocía de lo mal que se sentía. Pero pues gracias a Dios, pues él pasó por eso, tiene esa cicatriz gigante porque le costó mucho trabajo sacarlo porque era un riñón grande, ¿verdad? Porque él es bien saludable, ¿verdad? Cuando vienes a ver, se tiene que tomar unas pastillas como si se fuera a morir y yo, muchacho, yo me tomo tantas que yo tomo al día, no te tomas nada, así que tómate las pastillas. Pues eso es bien importante, la gente que conocen después de eso. Participar en esos espacios, en esos grupos, no solamente te dan ánimo a ti para continuar, sino que también tú puedes ser ejemplo para otros. Te ven bien, ellos van a querer estar bien, entonces se animan a seguir, porque quieren saber los tacones y el calzado que tiene la persona que ha logrado ese superar esa enfermedad. Y por eso es que nosotros siempre buscamos cuál es la historia del calzado, qué queremos saber de la historia del calzado, qué ha pasado, por qué tenemos calzado en este tiempo, y es porque gente tuvo esa magnífica idea de traerlo a nuestra vida. Claro. Y el hecho de que para la mayoría de la gente sea algo muy extraño y desconocido es que al principio no había diferencia, oigan bien, entre zapatos entre un pie y otro. Okay. Eran los mismos, el derecho y el izquierdo eran igualitos. Y no fue hasta el 1818 que se empezaron a fabricar los zapatos para el pie derecho y para el pie izquierdo. Okay. Te puedes decir que desde entonces ese tipo de zapatos ha pasado de ser algo que protege los pies a un accesorio cómodo, pero luego convertirse en un ícono en el mundo de la moda, hasta llegar al punto en que nos encontramos actualmente, que tanto ha avanzado con el paso de los años. Para Sari no hubo riñón izquierdo ni derecho. Exacto. No hubo un riñón de mujer u hombre. Exactamente. Fue un riñón. Así mismo empezó el calzado. No había ni pie derecho ni pie izquierdo. Así que sepa eso, que el primer calzado no tenía ni género, no tenía ni dirección, si era derecho o izquierdo, era para proteger el pie. Exacto. Tu calzado es para proteger el pie y no para lastimarlo. Exactamente. ¿Qué tal si recomendamos tacones para esta semana? Y esta es nuestra sección, recomendando tacones para la semana. Y me gustaría saber si Nayeli tiene alguna recomendación. Claro que sí, Ani. Para esta semana vamos a recomendar también una película de Emilia Clarke, ya que la estamos utilizando para todos estos ejemplos el día de hoy. Y lo que quiero compartir con ustedes es esta película que ella grabó en el 2016, Me Before You. También está el libro, escrito por Jojo Moyes. Cualquiera de las dos opciones que ustedes quieran seguir, o las dos recomendaciones que si quisieran seguir. Este libro nos habla sobre las enfermedades terminales. Sobre todo en esta historia nos habla cómo Luisa Clarke en este espacio, cómo vive los últimos meses al lado de nuestro personaje Will Trent, que se enamoran. Ella es la cuidadora de él y al final se enamoran y ella le inspira a él esa chispa para seguir viviendo. Sin embargo, bueno, no voy a contar el final, pero tenemos ahí esta recomendación para seguir. Es una historia muy linda, es una historia de amor conmovedora y que nos muestra ese acompañamiento para los enfermos. Muy bien. Qué linda. Yo voy a... ¿Qué nos vas a recomendar, Ani? Y voy a recomendar ahora una película y un libro. Así que me gustaría que pudieran acceder puede ser en Prime Video, en Vudu, en Tubi, a esta película de 2 Weeks. Es con Sally Field
y Ben Chaplin. Y es la historia de esta mujer que tiene una enfermedad y reúne a sus hijos en sus últimas semanas de vida. Y entonces ella con este encuentro hace que sus hijos como cuidadores puedan ver el otro lado de la moneda. Así que Two Weeks es una película muy linda, muy hermosa, donde nos ayuda a entender al enfermo y a entender también cuál es nuestra posición como cuidadores. Ujú. Two Weeks es una película maravillosa y la pueden, las personas que estén suscritos al Prime de Amazon o a Vudu o a Tubi, pueden conseguirla en esas plataformas. Y también queremos, Sari, presentar otra recomendación que Sari nos recomendó, es cuando lo que Dios hace No tiene no sentido. tiene sentido, del doctor James Dobson. Es un libro que le regaló, ¿verdad? Alvin, ¿verdad, Sari? Alvin me lo regaló. Así Y que- tiene mucho sentido porque antes de cuando Dios hace lo que no tiene sentido, hay una palabra que dice aferrándose en su fe aún, o afianzándose en su fe aún cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Bien bonito. Un libro que yo leí y pues me ayudó. No tenía sentido, yo no lo entendía, pero seguíamos en fe, caminando que teníamos victoria, porque no hubo una sanidad del riñón, pero hubo una sanidad a través del trasplante. Y Exactamente. soluciones médicas, porque Dios da sabiduría también a la facultad médica para hacer esto, cosas diferentes y nuevas en una persona enferma. Pues bien, ¿qué beneficios obtuvimos hoy de este encuentro de mujeres con tacones? Naye, ¿qué aprendiste? Y me voy con el primer mensaje de Sari, el no descuidar nuestra salud. Nuestro cuerpo levanta banderas, nuestro cuerpo nos avisa con tiempo para darnos ese chequeo, ese cariño, lo que nosotros podríamos denominar como amor propio, porque el cuidarnos a nosotras, mantenernos a nosotras saludable, también es mantener saludable a la familia y mantener saludable a todos los seres que nos quieren. Entonces, con esa parte yo me quedo. Sari, ¿qué parte te quedas en este Claro, día? la importancia de la familia, de los amigos, de la iglesia, cuando estás enfrentando una situación de enfermedad, el apoyo, la oración, la llamada, el mensaje que te envían, eso es parte de tu sanidad emocional para que puedas continuar enfrentando las situaciones y poder seguir adelante, avanzando y no rendirse ante las situaciones que nos enfrentamos día por día. Si es Ani. Pues yo me quedo con que Dios sana De diferentes maneras. Sí, señor. Dios sana porque Él puede hacerlo con su poder y como lo hizo con mi papá, que lo sanó de epilepsia y no tuvo que tomar más medicamentos. A mi hermana la sanó con un riñón de otra persona y con medicamentos de toda la vida. Hay veces que nos esmeramos en que o pronunciamos y proclamamos que Dios sana, pero no entendemos que también sana a la manera que Él quiere sanar. Si tú estás atravesando alguna situación en tu cuerpo, escúchalo para que Dios obre sanidad en tu vida de la manera que Él desee. Pero mientras esa sanidad se da, es importante que no te detengas, que sigas hacia adelante, que hay esperanza y que lo importante es que tu vida está en las manos del Señor. Amén. Y que su voluntad Así se es. cumpla en tu vida siempre. Amén. Sea con enfermedad o sin enfermedad, que Dios esté siempre en tu vida, porque Él es el que te va a ayudar a enfrentar todos los conflictos. Y como siempre les decimos, no estás sola. Camina confiada. Ponte los tacones. Ya te masajeaste. Ahora ponte los tacones que la vida te espera. Este ha sido
otro capítulo más, otro episodio más de Sin Maquillaje, pero con tacones. Recuerda suscribirte a YouTube, a nuestra página en Facebook, a nuestra página en Instagram. Dale like, dale que te gusta, coméntanos cómo Dios ha sido contigo en tu enfermedad, cómo Dios ha estado sobre tu vida o sobre tu familia en algún momento difícil y cómo has salido adelante. Y si estás atravesando alguna situación, háblalo, consulta, busca ayuda. No estás sola. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Y aquí estaremos en otro episodio más en las próximas semanas o hasta que nos volvamos a encontrar. Bye bye. Y recuerda, sin maquillaje, pero con tacones. Bye bye. Bye bye. Bye. Amén. Bye.